Y entonces mi mamá comienza ahí que fuego, no bombardea, no bombardea. Y yo tenía la ventana de mi cuarto hacia el Cerro Ancón. Y cuando yo me asomo a Agustillo, fue una escena impactante. O sea, yo vi el tanque, hermano, la tanqueta. Estaba todo oscuro, con una lucecita roja, y la cuestión mueve la mira y ¡bam, bam, bam! Comienza a soltar el chorrillo. Yo, ¡ay! Todos corrimos hacia el baño. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Hoy estoy muy contento como cada jueves porque tenemos un nuevo episodio y tenemos un nuevo invitado. Quiero darle la bienvenida a mi amigo y hermano Víctor Acosta. ¿Cómo estás, Víctor? Hey, ¿qué pasó, Agustillo? Gracias por invitarme a tu podcast, hermano. De verdad que hace rato quería venir. Esto ha sido una cuestión que ha tomado más tiempo que la declaración de matrimonio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, aquí estamos, hermano. Sí, no, pero bueno, yo muchas veces realmente me pasa con varios invitados que siempre decimos que vamos a ir al podcast, no sé qué. Y a veces pasan meses y no se da, pues vamos a decir que no presionamos por diferentes razones. Pero cuando se da, la pasamos bien. O sea, creo que todo llega a su momento y creo que este también ha sido el momento de nosotros. A pesar de tantas cosas personales y cosas, aquí estamos. No, pero tengo que decirte que te felicito, hermano, porque este estudio está fenomenal, está bastante cómodo. Así que tu invitado se sentiste muy a gusto, nos dieron unos camaroncitos cuando llegué, muy bueno todo. Le está tirando en directa a la Así producción. así que si viene y no recibe los camaroncitos, reclámelo. Le está tirando en directo a la producción, Víctor. Cuidado, que no te van a invitar más. Corta. Nada, así que eso es lo pretty, ¿no? Que los invitados se sientan cómodos, obviamente. Sí, claro. Quizás un poco, para algunas personas el estudio está un poco lejos, ¿no? Sobre todo, digamos que tú que vienes, digamos que del otro extremo de Panamá, tú vienes del lado oeste hueso, y el estudio está en el lado oeste, pero bueno, te doy las gracias sobre todo por el esfuerzo de haber venido y de haberte aguantado esa distancia. Y bueno, es muy importante para nosotros aquí en Medio Podcast que te hayas tomado ese tiempo para venir. Gracias. Y bueno, estamos bastante jocosos y bastante frescos, pero a mí me gustaría, yo te invité pues porque a mí me gustaría hablar sobre un tema bastante interesante y yo creo que hasta profundo, y que es parte de la historia de nosotros como panameños, que no todos vivimos, pero todavía hay muchas personas con vida que lo vivieron en carne propia, y se trata sobre la invasión del 20 de diciembre de 1989, cuando los Estados Unidos decidió invadir nuestro país con la excusa de sacar al ex dictador o dictador Manuel Antonio Noriega. Sí. Bueno, mira, Agustín, yo te puedo decir que... Tú lo viviste, por eso te invité. Sí, tú me ves a mí que jovencito, yo uso crema y eso, pero yo tengo mi edad, Y cuando la invasión se dio, yo tenía 18 años. Wow. Me acuerdo que estaba graduándome yo del Instituto Nacional. Y para ese tiempo ya la situación estaba un poco caótica porque nosotros, los estudiantes, estábamos saliendo a la calle a protestar y Noriega nos cerró la escuela. De hecho, nada más nosotros salimos con 2 bimestres. La escuela antes era por bimestre, o sea, eran 4 bimestres, ahora son trimestrales. En ese entonces nos cerraron con 2 bimestres porque estábamos ya como molestando mucho en la calle, y para ese tiempo los policías no querían eso y nos cerraron la escuela. Cuando trataron de abrir el 4º bimestre, nos inventaron de que habían abejas africanas y eso, y nos mantuvieron cerrados para que no protestáramos. Pero yo sí te puedo decir, Agustillo, que la invasión, personalmente yo la puedo evaluar en 3 fases. La primera fase fue la preinvasión, que yo vivía en El Chorrillo, en un edificio que estaba justo enfrente del Cerro Ancón, con mis hermanos y mi madre, que en paz descanse. Para ese tiempo, cuando ya comenzaron a ver las situaciones tensas con los norteamericanos, hubo una guerra psicológica muy potente. Okay. O sea, yo vivía justo enfrente de la zona del canal, o sea, al frente de lo que es el Cerro Ancón. Y de más o menos por donde se ubica ahora la asamblea, por ahí. No, todo. Hombre, mucho más abajo, donde apenas que tú pasas el paso Chorrillo, más abajo mi pueblito. Casi como si fueras casi como si fueras más hacia donde está el Chorrillo. Okay. Donde está por el cementerio, por ahí.
la calle que va hacia Balboa. Bueno, enfrente había un edificio que le llamaban la Casa Blanca, el edificio del límite. Ese edificio fue demolido y ahí se hizo nuevamente. Pero bueno, lo que te quería contar es que de la nada, de repente, hermano, tú veías un convoy de hasta 20 tanquetas gringas. Y los manes pasaban por la avenida de los Mártires como locos, gritando, y se estrellaban entre ellas. Y para ese tiempo, los policías y los escuadrones Codepadi subían a mi casa, porque mi casa era un sitio estratégico. Mi casa era triangular, porque el frente de mi casa, de hecho, mi apartamento era el dueño del balcón. Tenía un balcón que miraba hacia el Puente de las Américas, otro balcón que miraba hacia el cuartel central y el otro balcón miraba hacia el Cerro Ancón, que era donde se apostaban los gringos. Así que cada vez que esos manes hacían esa vaina, los manes subían a mi casa, me abrían la puerta de la terraza y agarraban un poco de cosas, que mi mamá tenía una lavadora vieja y vaina, la ponían ahí y los tipos se apostaban con escopeta y nos mandaban a meter y nosotros teníamos que atrincherarnos, y así eso fue como un par de meses, hermano. O sea, y fue muy tenso porque no podíamos salir, tú te imaginas, casi eso era cada 2 días. Cada 2 días tanqueta, había un movimiento militar y todo eso, ¿no? Entonces, claro, eso fue una guerra psicológica muy fuerte, porque como ahí estaba el cuartel central y estaba Noriega, fueron los días anteriores, así que había mucha tensión. ¿Cómo se vive eso siendo un joven? Porque 18 años son la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Bueno, no me pude ni siquiera terminar de graduar. ¿Cómo se maneja esa tensión y sobre todo cómo lo manejaron tus padres también, pues? Bueno, mira que te puedo decir que fueron situaciones inexplicables. Por ejemplo, yo estaba en mi juventud, quería salir, recuerdo que, y uno tiene que hacerle caso a sus papás. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que un día yo quería salir y mi mamá me decía, no salga. Y yo quería salir, para ese tiempo estaba en la Cruz Roja y quería yo. Y cuando yo voy bajando la escalera Agustín, porque yo salí, hermano, yo nada más veo el poco de soldados que comenzaron a correr, policía, ¿qué era? Era la cuestión esta de Giroldi el 7 de octubre, cuando fue el primer intento de la toma del cuartel central y vinieron las tanquetas de allá del batallón 2000. Y hermano, así me di vuelta, fui para mi casa a abrazar a mi mamá. Y por algo mi mamá me decía no saliera. No sé, seguro que me hubiera pasado si hubiera salido. Pero en la escuela fue muy irregular. O sea, yo no tuve una graduación como tal. De hecho, a nosotros nos graduamos el año siguiente. Yo inclusive no pude entrar a la universidad. El mismo año que entré a la universidad pospuso ese ingreso y entramos al siguiente año. Pero sí era frustrante. O sea, era frustrante porque estabas en ese temor. Y mi mamá, a pesar de que era una señora relativamente joven, pues lógicamente tú temes por ella, ¿no? Y por mis hermanos. Así que es como inexplicable esa sensación. Te estoy hablando de la preinvasión. Okay, de la preinvasión fue muy frustrante en ese sentido. Pero bueno, gracias a Dios teníamos valores, teníamos el acompañamiento familiar y cada uno pues reforzó la energía en el otro y eso nos permitió pues poder seguir adelante en ese momento. ¿Se sentía como un enfrentamiento entre bandas o era más como una guerra civil lo que se vivía en esos días previo a la invasión? Era más bien un enfrentamiento de bandas, porque en ese momento el pueblo estaba completamente ya de espalda a la dictadura. Entonces estábamos haciendo como pueblo, digo estábamos porque el pueblo estaba ya en la calle, ya habían personas que estaban sufriendo violencia y entonces los gringos ya comienzan, o los norteamericanos comienzan ya a tener una presencia beligerante y el otro lado entonces se aposta a la fuerza de defensa y ya se vio ahí como que esto contra esto y tú en el medio, ¿no? ¿Y dónde estaba Víctor Acosta el 20 de diciembre cuando empezaron a caer las primeras bombas o las primeras explosiones? ¿Dónde estaba? Fase 2. Y esta me gusta contarla por lo vívido que siempre me viene a la mente. Ese día jugaban Los Ángeles Lakers contra Chicago Bulls. Y yo cogí una rabia porque Jordan le ganó a los Lakers, le ganó a Magic Johnson. Y yo estaba bravo y ese día yo había puesto el arbolito de Navidad y mi hermano, yo le dije a mi hermano Martín que le tocaba poner el nacimiento. Y mi hermano, que yo lo pongo ahora y eso, yo me fui bravo, hermano. Eran como las 9, 10 de la noche y yo tenía mi cuarto y me fui a dormir.
A la 1 de la mañana, ya yo estaba acostumbrado a las tanquetas, pero a la 1 de la mañana sí fue como algo muy, muy especial porque escuché el muy, muy fuerte. O sea, ellos generalmente iban relativamente suave y en eso, blum, 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 y me levanto, hermano. Pero fueron Y muchas bombas seguidas. sí, comenzó como bum, 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 un montón de morteros. Y en eso yo escucho a mi mamá, porque mi mamá un buen tiempo agarró la costumbre de irse a dormir a la sala. Ella no hubo manera que ella se quedara en el cuarto, ella se dormía en la sala. Y entonces mi mamá comienza ahí que fuego, no bombardea, no bombardea. Y yo tenía la ventana de mi cuarto hacia el Cerro Ancón. Y cuando yo me asomo a Gustillo, fue una escena impactante. O sea, yo vi el tanque, hermano, la tanqueta. Estaba todo oscuro, con una lucecita roja, y la cuestión mueve la mira y ¡bam, bam, bam! Comienza a soltar chorrillo. Yo, ¡ay! Todos corrimos hacia el baño. Tengo un hermano que se llama Martí, que además tenía un sueño de un hipopótamo. Y yo, párate! ¿Qué te pasa? Que nos matan. Hermano, corrimos para el baño, porque el baño de nosotros era como intestinal, porque el baño estaba aquí, pero teníamos la pared de la vecina. Y, o sea, era bastante... dentro de la casa era como el área más seguro. Fueron como las 5 horas más largas de mi vida. Estuvimos en el baño, escuchábamos las bombas, escuchábamos las metralletas. Eso era algo que venía de más a menos. Y después bajaba de nuevo. En un momento ahora me causa gracia, pero en una escuchamos un carro que decía que somos el ejército norteamericano, exhortamos a que ustedes se... y que eso se lo explotaron. Y entonces estábamos que escuchábamos las balas en la pared de mi casa, clácata, 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 que se caían las baldosas. Bueno, la cosa fue que nosotros nos tratamos de mantener ahí todo el tiempo, Agustín, porque nos sentíamos seguros, hasta que nos cayó algo caliente. Y en ese momento, cuando vimos el techo, hermano, el techo estaba como en la película esa de que del espacio, y el fuego así, la casa quemándose. O sea, tuvimos que salir literalmente como cucaracha. Mi hermano quedó inconsciente, nos mojamos, nos echamos un poquito de agua para efecto de no incendiarnos. Yo estaba sin zapatos, era un pelado. Mi mamá fue la que más cogió, yo no sé, en ese momento ella cogió la cartera y salimos todos corriendo. La nevera estaba encendida y todos bajaron las escaleras, pero yo me fui para el balcón porque yo me estaba asfixiando. Y ahí en el balcón pude ver el intercambio de disparos. Entonces, yo para este tiempo me saltaba las escaleras y me las salté y todo eso y llegué hasta abajo. Pero cuando llegamos abajo, como se agarraba mi edificio, había un par de gente muerta en la escalera de mi casa. Un par de codepadis. Había uno con los pies levantados y todo eso, y tuvimos que pasar entre esos muertos. Y en eso vimos a todos los chorrilleros que comenzaron a correr enfrente de Cerro Ancón hacia arriba. Y mi hermana, que en paz descanse, murió hace 3 años atrás, pero ella agarró y salió corriendo. Yo, Viveca, aguántate, Viveca, agárrame. Y en ese momento comenzamos a cruzar la calle. Ya no tenía noción del tiempo, era de madrugada, podían ser las 2, 3, estaban en pleno fuerza militar. Y justo tuvo una escena muy impactante, que fue que venía caminando enfrente de mi casa y ver tu casa quemándose, hermano. O sea, fue una cosa que me impactó. Y donde yo me vine al piso fue que recordé que mis mascotas estaban adentro. Un perro que tenía 15 años que se llamaba Vareta. Mis conejos, preguntaban mucho a las mascotas, no pudimos rescatarlo. De ahí caminamos hacia mi pueblito, nos encañonaron los norteamericanos, nosotros decíamos que éramos refugiados de guerra y nos tiraron en una zanja. Mujeres para el hueco y las niñas para el hueco y nosotros los hombres arriba. Y nos estamos ahí, que cada vez que escuchábamos la bala nos pegábamos en el piso como si fuéramos sanguijuelas. Y en eso se pasa un tanque de guerra y se para enfrente de nosotros que váyanse, porque claro, pensábamos que si el tanque se quedaba ahí íbamos a recibir fuego de los panameños, ¿no? Y bueno, fue largo, fue una noche larga, hermano. Y si me picaron los zancudos, me picó un alacrán, yo no me di cuenta, yo estaba en esa zanja. La adrenalina estaba tan alta que no sé. Y viendo yo a mi mamá, y entonces en eso me encontré a la mamá de mi mejor amigo, que también estaba ahí. Y bueno, y la adopté en ese momento para protegerla, porque estaba sola. Mi compadre, mi amigo, él en ese momento estaba donde el abuelo, en la Huerta Sandoval, no tiene su propia historia también. Pero bueno, Agustín, para no hacerte un cuento tan largo, como a las 5 de la mañana nos mandaron a caminar hacia Balboa, nos mandaron hacia abajo. Nosotros teníamos miedo porque escuchábamos las bombas, pero era que para ese tiempo el edificio que se llama la 24 de diciembre estaba explotando los tanques de gas. Y la gente,
vi una escena de un carro aplastado por un tanque y la persona adentro estaba toda desviscerada. Pero fue difícil porque tuve que controlar a mi mamá porque un hermano mío manejaba taxi y él estaba afuera, taxiando. Y mi mamá no sabíamos de él, pensamos lo peor, y el carro era rojo, y el taxi de mi hermano era rojo, y mi mamá, ¿qué ese es Jorge? Y yo, no, mamá, ese es Jorge, mira que ese es otro carro que él. Y bueno, de ahí nos fuimos, mi mamá, mi hermana y mis otros 2 hermanos y yo, éramos 5, más mi hermano que estaba manejando taxi, nos llevaron hasta los hangares de Albrook. Perdón, a los hangares de Albrook, no, nos llevaron a la escuela de Balboa, donde está las Caño Villadas. Ahí nos llevaron a esa escuela y nos tiraron a los hombres para afuera, a la cancha de fútbol americano que está por ahí por donde está Nico Café, y a las mujeres las metieron en la cancha de basquetbol. Y ahí no nos dieron nada, nos tuvimos que tirar en el piso, pero como habían salido los presos de la cárcel Modelo también, así que estábamos entre maleantes. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí cuando de repente un machete, no sé si era, y dice, pi, 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 comenzaron a hacer Guerra de la Galaxia. Yo estaba peladito. O sea, yo con 18 años, yo tenía pánico. Mi hermano Víctor Juan estaba conmigo. Y bueno, esa parte después pudimos ver cómo me explicaron, pues alguien que vio de que no, que tú vivías en tal lado y se vio como que tiraron un roquetazo, un bombazo en el techo de mi casa y como era algo de madera, pues ahí fue donde vino eso. Así que la misma escena de la invasión, hermano, fue nadie el que no la vivió no puede saber lo que fue. Y digo, ahora tú lo cuentas de una manera bien jocosa por cómo tú eres, ¿no? Pero obviamente es una situación que yo escuchándolo ahorita y no sé cómo yo hubiese actuado en una situación como esa. Realmente creo que las personas que les tocó vivir eso realmente son personas que han tenido que ser tremendamente fuertes, ¿no? Porque como tú dices, tu mascota, ver la casa en la que tú viviste por tanto tiempo ahí que se estaba quemando, o sea, realmente indefenso en todo momento porque ustedes no tenían pistola, no tenían bomba, no tenían nada, o sea, y simplemente era a la buena de Dios y que no les tocara una bala. Así es. O una, qué sé yo, una esquirla o lo que fuese. Y luego estar ahí como en un lugar porque ya no tengo casa y ahora me tengo que quedar aquí y no sé qué va a pasar, y no sé qué voy a comer, no sé. Así creo que son una situación que como decía al principio no se le ha tomado como tanta importancia, pero creo que las personas que tuvieron que vivir eso fue un momento muy traumático. Sí, y sobre todo porque yo me siento afortunado, Agustín. Mira, a pesar de que yo viví esa experiencia tan difícil, hubo personas, como tú bien lo dices, que tuvieron situaciones muy trágicas, porque sí tuvieron decesos, sí hubo personas que le mataron a su familia. De hecho, que te voy a contar la parte 3 de la invasión, yo llegué a ver personas que tenían herida de bala aquí, o sea, que la bala le rozó. Y hubo también escenas que me contaban algunos vecinos del área, pues, que era difícil que tú, por ejemplo, llegaras a tu casa a ver qué rescatabas y encontrabas a tu vecino robándote la nevera. Entonces, está esa parte social también, que además de la guerra, te impacta ver de qué chuleta. En ese momento se desató el demonio. Y a mí no me importaba que tú fueras mi amigo y que tú me hiciste este podcast. Yo veía que tu casa estaba abandonada. Yo, voy a cogerme esta luz y me llevo tu aire acondicionado. Básicamente como si fuese una invasión zombie, no sé qué. A una todo locura, lo quedó, sí. todo Así es. Esa parte también fue muy difícil. Pero se quitaron las reglas y... Sí, la purga. Pero también hubo gente muy buena, porque recuerdo mucho a un amigo que no puedo dejar de mencionar en la escuela, Esteban. En la escuela le decíamos Peluca. Esteban también era chorrillero y yo me acuerdo que me lo encontré en ese momento que íbamos para allá y él me regaló ropa para mi hermana, porque tenía su familia, y le dio ropa a mi hermana porque mi hermana estaba toda sucia y eso, y él no teniendo, o sea, él siendo damnificado igual que yo, de lo poquito que él tenía, él me dio. Y así hubo también algunos compañeros de la Cruz Roja que se desprendieron mucho. Y bueno, y en ese sentido te puedo decir que también viste la cara de Dios a través de las personas y a través de algunas situaciones. La verdad que, como decía, no puedo imaginarme la situación, pero como tú dices, ¿no? Siempre este tipo de situaciones extremas sacan lo peor y lo mejor de las personas, ¿no? Todo depende, obviamente, de lo que nosotros también nos hayamos llenado, ¿no? Y
Bueno, no sé, ya no sé ni qué más preguntarte. No, yo te voy a seguir contando porque hay diferentes anécdotas Sí. que te puedo contar, pero bueno, la parte en sí de la invasión, de lo que fue la guerra, yo la pude vivir por horas, que fue desde que comenzó en la madrugada del 20 de diciembre, cuando ya te había dicho de que me acababa de venir de ver un juego de basquetbol y de repente, para mí, me siento como machingandado cuando ya llegamos a la base, al cuartel de Balboa, porque eso estaba apostado de norteamericanos, nosotros estábamos sellados por cerca y estaba el ejército norteamericano. Nos sentimos algo seguro, pero obviamente desorganizado. No habíamos comido. Entonces nos dieron unas conservas, de esas conservas gringas, pero esa cuestión de todo era instantánea. Tú sacabas y que la carne y tú le echabas un poquito de agua y la cuestión que se hacía. Pero como la gente no sabía, la gente... O sea, prácticamente estaban como si ustedes también fuesen militares, o sea... Sí, la gente no sabía cómo se comía eso, pero al principio lo que hicieron fue que ellos trataron de darnos la conserva, pero se formó el arroz con mango y nos comenzaron... Esa parte sí me dolió mucho porque lo que hicieron los gringos fue tirarnos la comida como perro. O sea, nos comenzaron a tirar a la gente. Entonces, claro, el que era más grande, así como tú, agarraba y el más chiquitito acá viendo para ver cómo hacía. Después nos comenzaron a dar frazadas y que comida para los niños. Ya después se organizaron, le ponían un sello a las personas. Ya después hicieron una cafetería. Pero te estoy hablando de los días cuando estuvimos en el cuartel de Balboa. Pero mira, otra anécdota que te puedo contar es que todo se maximizó. O sea, tú escuchabas, ponte que escuchabas un alfiler caer y para ti era una balacera. Entonces yo recuerdo clarito que yo estaba y de repente escuché y yo, todo el mundo corre y era un tipo arrastrando una cajeta. O sea, para que tú veas el nivel de psicología, cómo fue afectado. Entonces nosotros estuvimos en los hangares de Albrook por varios meses. Al día siguiente vimos a mi hermano llegar con su compadre. Eso fue un momento de felicidad porque nos dimos cuenta que estaba bien. A él le robaron los Codepadis el carro por Pueblo Nuevo, lo encañonaron, le quitaron el taxi. Y él fue donde mi hermana, que vive por Pueblo Nuevo, y mi hermana ni sabía. Mi hermana al día siguiente iba a mandar a mi sobrino para la escuela. ¿Para dónde tú vas a mandar? Si no se queda que la invasión. Y bueno, y ahí después... el asunto se centró un poco más en el área, digamos que central de la ciudad, que es el área de Chorrillo. Sí. Porque Pueblo Nuevo, que está un poco más alejado, tu hermano no es que se vaya... Bueno, mi hermana, porque en realidad creo que ella estuvo un poquito asueñada, no sé, pero acuérdate que también estaba Tinajita, el cuartel de Tinajita, y allá también hubo salsa. Así que todo lo que era esa área de Yasaíta y eso pudieron ver los helicópteros, porque también hay una realidad que los norteamericanos han tratado de esconder, pero durante la invasión del 20 de diciembre hubo prueba de armamento bélico. O sea, aquí utilizaron los aviones fantasma, aquí te tiraban una bomba que supuestamente tenía que caer aquí, caía allá, y entonces yo dije, esto está disparando un poquito desviado. Por eso es que todo un barrio fue destruido. No había necesidad de destruir todo un barrio porque Noriega se reunía con toda su gente en Atlapa y tú podías hacer un asalto. Cogían Noriega con todo su estado mayor y listo, y se acabó el problema. No, ellos esperaron hacer una invasión, desbaratar todo un pueblo, matar un pocotón de gente. Con eso yo creo que se sacaron el clavo de la tajada de sandía y se sacaron todos los clavos que tenían. pero bueno, aún así sí fue caótico. Pero bueno, después viene la post-invasión, que es como yo lo puedo llamar el renacimiento. Nosotros estuvimos en los hangares de Albrook. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy valiente. Ella, a pesar de ser mujer, era la matriarca y nosotros igual nos escondíamos. Yo me escondía abajo de su falda a pesar de que ella era un pelado de 18 años. Y recuerdo que, ya te voy a contar una anécdota, un día llegó y yo no sé cómo hizo y me consiguió un cepillo de dientes y unos calzoncillos. No se me habíamos cambiado. Hermano, cuando me ponía esos calzoncillos era como de bebé. Y la cuestión me aprieta. Eso que he hecho, pero como la señora consiguió eso, yo no sé, ella comenzó la invasión y la gente comenzó a llevar y ella con los poquitos que había cogido su cartera nos compró la cosita, ¿no? Ya después llegaron otros familiares, llevaron ropa, comida y una noche ella estaba muy enferma, pero mi mamá, ella era maestra. Y a pesar de que nosotros estábamos mezclados con los chorrilleros, en un momento yo escuché a los chorrilleros decir, viene la maestra, que como no maestra. Mi mamá logró hacerse de esa imagen en medio de toda esta gente. Caos. Exacto, de ese caos. Y cuando vino el momento de que nos estaban llevando, que nos iban a llevar para los hangares de Albrook, que ya fue donde terminó nuestra estadía en la invasión,
mi mamá la venía, le dijeron, no, la maestra que pase adelante, y la pusieron primero, pero que resulta, al ella ir primero y le iban a asignar los cubículos, porque los hangares hicieron unos cubículos que estaban separados por unas láminas de tela. Y a mi mamá la habían puesto por ahí atrás, por uno de los cubículos que estaban metidos para la parte de atrás del hangar. Y mi mamá, que ella sufría de asma y no sé qué, y no sé cuánto. Y la gente de la Cruz Roja, la gente, no, póngala adelante. Y nos pusieron adelante. Gracias a Dios, mi mamá por eso no nos colocaron atrás, porque después, cuando ya nosotros nos mudamos a los hangares de Albrook, comenzó esa gente a robar. Ahí me tocó ver escenas donde yo veía caminando y yo veía que agarraban a un man a explotar, le estaban dando boca de salsa, yo como que no veía. Y en eso llegaban los gringos y lo abrazaban, y no sé qué, y los gringos se iban y papá le seguían dando puñetes. Después de cierta hora tú no podías ir a los baños, a los hangares, porque ahí estaban traficando. Ya la gente sabía que si tú ibas para el baño, tú te exponías. Y entonces, pero ya nos daban comida. Mi hermano Martín, durante la invasión, él hizo algo muy heroico, porque mientras estuvimos en Albrook, en el cuartel de Balboa, él junto con los soldados norteamericanos trabajó en la clínica de atención. Porque nosotros somos Cruz Roja. Entonces yo me sumé a ese ejercicio y ahí comenzamos a atender pacientes. Ahí donde yo pude ver la parte dura también de la guerra, porque llegaron inclusive personas de allá de los Tomacitos, que le faltaba una rodilla porque le explotaron una granada. Personas que habían sido avaliadas y le dimos primeros auxilios. Y ahí aprendimos a suturar y a hacer una serie de cosas. Bueno, al final hasta nos reconocieron eso, Agustín. Pero bueno, ahí estuvimos en los hangares de Albrook casi 2 años, viviendo, tenías que entrar con un carnet, salir con un carnet, teníamos que lavar públicamente. Pero ya había pasado la guerra y estábamos en espera entonces de que nos dieran una solución de vivienda y de eso para dónde vivir. Ese momento fue para mí muy bonito porque conocí personas bonitas. O sea, no porque era el Chorrillo, todo era malo. Habían personas muy bonitas, hice muy lindas amistades con chorrilleros y chorrilleras. Yo soy chorrillero. Pero después nos dieron una indemnización de 8.500 balboas y que para comprar una casa donde tú quisieras y $800 en enseres. Bueno, en marzo del año 1991, del 89 al 91 fueron 2 años danificados. Mi mamá se muda para Bacamonte y allá compra su casita y bueno, y nos mudamos para allá y ahí con $800, que alcanzó $800, pero bueno, comenzamos nuestra vida y de ahí para adelante ya lo que fue nuevamente nacer, con el favor de Dios. No tengo la menor duda de que Dios estuvo en todo momento guiando esta vida. Y bueno, yo lo que yo he tratado de transmitirle a mis hijos, que las cosas te pueden cambiar de un momento a otro, pero eso no significa que sea el final. Tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que saber que Dios está contigo y que si las cosas se dan, siempre todo tiene algo positivo. Vi caras, vi personas, vi amistades, vi las cosas malas y bueno, y eso creo que me ha hecho ser mejor persona. Bueno, Víctor, quiero darte las gracias y también, bueno, yo personalmente quiero pedir disculpas si alguien se siente herido por este relato. Nosotros obviamente sabemos que fue un momento triste, sí, y no por eso vamos a contarlo de una forma triste. Y sobre todo tú, que lo viviste personalmente, tienes como ese valor moral para hacerlo de manera jocosa. Pero entendemos también que muchas personas tuvieron situaciones complejas, como tú dijiste, donde perdieron personas. Pero bueno, también me quedo con esa reflexión final que tú dices, que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Hoy estamos aquí y salimos allá y la vida nos puede cambiar. Pero también tenemos que entender que todo tiene un propósito, tiene un final, tiene un aprendizaje y que Dios siempre está con nosotros. Así que yo quiero darte las gracias, Víctor, realmente por contarnos a nosotros todo eso, lo que viviste desde el la situación y luego todo el final. Y me siento muy, muy, muy honrado de conocer, digamos, que a una leyenda viviente, una persona que vivió una situación muy compleja, que no sé si estaríamos listos para volver a vivirla, pero el ver en la persona que te has convertido y toda esa situación que viviste, cómo te ayudó a tomar luego decisiones, me honra mucho conocerte y te doy las gracias por haber venido al Medio Podcast. Yo te doy las gracias a ti, Agustín. Estoy muy contento, sobre todo por los camaroncitos, estuvo muy bueno. Así que muchísimas gracias, Agustín. Gracias, hermano. Y bueno, quiero darle las gracias también a ustedes por haberse quedado hasta el final en este episodio tan especial para mí. Gracias por habernos escuchado y por todo el apoyo que le están dando al Medio Podcast. Así que será entonces hasta el próximo jueves con un nuevo episodio de este Medio Podcast.